Hola a todo el mundo. Hoy, o mejor dicho, el día en el que estéis escuchando este capítulo del podcast Dani Cultura, voy a hablar sobre una noticia que me llamó la atención y que creo que merece la pena detenerse en ella para diseccionarla un poco y, como bien sabéis los y las más habituales a este proyecto, los senderos por los que me vayan conduciendo las reflexiones que voy a ir haciendo a lo largo del episodio, ni siquiera yo los conozco, así que, señoras y señores, niños y niñas, abróchense los cinturones porque empezamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. El ejercicio de situarme frente a una hoja en blanco, en este caso de un procesador de texto, y empezar a escribir sobre algo, me resulta muy grato. En algunas ocasiones tengo claro el tema sobre el que quiero hablar y tengo que ir recabando información para entregaros un contenido bien estructurado con sus datos, sus giros de guión inesperados, algún toque subjetivo basado en mi opinión, etcétera y etcétera. Otras veces sencillamente me lanzo al vacío y escribo en la hoja en blanco eso de hola a todo el mundo y empiezo a teclear a ver lo que me va surgiendo sin tener ni la más remota idea de cuál será el tema sobre el que, de una forma u otra, charlaremos tú y yo. En este episodio me quedo en terreno de nadie, en un punto medio, ya que la noticia sobre la que quiero, por decirlo de algún modo, revolotear, ya ofrece una buena estructura basada en datos de un informe de Naciones Unidas. Además, el artículo está escrito por una periodista que no me cabe la menor duda de que ha hecho un buen trabajo. Pero digo que me quedo un poco a medio camino con respecto a mis disertaciones habituales porque lo que me parece relevante de la noticia en cuestión ya no son solo, que también, los fríos datos, sino de igual forma las conclusiones que yo extraigo de la lectura del artículo, porque da para pensar mucho, o al menos a mí, me ha hecho reflexionar bastante. Ya veréis. Como bien sabéis, y no me cansaré nunca de repetirlo, soy un firme defensor de la importancia de lo pequeño y de cómo nuestras pequeñas decisiones, de manera individual o en forma de pequeños colectivos, pueden tener una gran relevancia. Lo que ocurre que este tipo de acciones, en mi opinión, se ven opacadas por el discurso de que no son relevantes, de que carecen de importancia, y creo que esto es algo que se hace adrede, con intención. Imaginad por un momento que los y las ciudadanas fuésemos conscientes de que nuestras pequeñas acciones pueden hacer caer imperios. Imaginad por un momento que los y las ciudadanas fuésemos conscientes de que, en realidad, tenemos el poder y que tan solo lo hemos delegado, pero que podemos reclamarlo cuando quisiéramos. Esto supondría poco menos que la revolución, aunque mis pensamientos al respecto son que, en realidad, todo esto que os acabo de describir debería de ser la idea básica de la democracia, que todos y todas tendríamos que tener en la cabeza. Pero, en fin, quizás esto es un melón extraordinariamente enorme como para abrirlo así de sopetón nada más empezar. La cuestión es que, como digo, las pequeñas acciones tienen una gran relevancia y una gran influencia a mayor escala de lo que podamos imaginar. Y esto, ¿cómo no?
y ya me lo habéis escuchado decir en muchas ocasiones, esto de la importancia de lo pequeño tiene una enorme relación con el consumo que hacemos de bienes y servicios. La manera de consumir que tenemos todos y todas puede generar, y convendréis conmigo que, efectivamente, genera muchos problemas o muchos beneficios según cómo se haga, dónde se haga o directamente si se hace o no se hace. Es decir, si decidimos consumir más o menos u optamos por una suerte de decrecimiento personal en relación con nuestro consumismo y directamente renunciamos a consumir según qué cosas o según qué servicios. Pues bien, esperando que no se me vaya el hilo de esto e intentando relacionar este asunto del consumismo con la noticia que me ha hecho pensar, directamente os voy a presentar a la susodicha información. La encontré en la agencia F, en una sección que se llama F Verde. Greenwashing, quizás, ya veremos, aunque habría que leer más de esa sección para sacar un patrón en uno o en otro sentido. Mira, si la prensa se entera de tus investigaciones y empieza a revolverlo todo, nos van a crucificar. Así que me pide que olvide ese informe. Para así coger a los verdaderos sospechosos. Simplemente durante un par de semanas, solo eso. El titular del artículo, escrito por Ana Tuñas Matilla el 22 de enero del 2026, ya veis que, según estoy publicando esto, es bien reciente, dice así: la inversión que destruye naturaleza gana por goleada a la que busca protegerla, 30-1. Este es el demoledor titular de la noticia que retrata una manera de proceder y que nos muestra un patrón claro. La inversión de los dineros va en dirección absolutamente opuesta a lo que se debería de dedicar, es decir, en mejorar la vida del planeta, a mejorar la trama de la vida. Y si va en dirección opuesta, en realidad esa proporción de 30-1 también es una proporción de 30-1 en dirección a acabar con nuestra propia especie, con nuestra propia existencia, ya que el ser humano está íntimamente relacionado con el hecho de que la naturaleza esté sana y salva. Porque los seres humanos somos naturaleza. No podemos separarnos de este hecho. Es absolutamente imposible. Por mucho que pensemos en una sociedad digital absolutamente alejada de una brizna de hierba, porque hasta donde yo sé, respiramos oxígeno, bebemos agua y no comemos ceros y unos. No comemos alimentos digitales, comemos materia orgánica natural. Podría decirse que los humanos, como especie, estamos comprando todos los billetes posibles en dirección al fin del mundo. Y más allá de la impresión que nos pueda dar la simple observación de nuestros entornos o el ver, leer o escuchar las noticias, este artículo, que está basado en un informe de Naciones Unidas, es decir, no es una investigación de 3 al cuarto, parece confirmar esa impresión que nos da la observación de nuestras realidades. No obstante, antes de seguir con la disertación de la noticia de la agencia, o de la disección, mejor dicho, de la noticia de la agencia F, quiero que nunca se os olvide que aquí, en Danicultura, lo que nos guía, lo que nos orienta, nuestra brújula, son las éticas de la permacultura, que ya sabéis que son el cuidado del planeta, el cuidado de las personas y el reparto justo. Y como bien sabéis, ese proceso de diseño de sistemas humanos, que es la permacultura, también tiene una palabra fetiche, al igual que la tengo yo, y que comparto dicho vocablo con la permacultura, y esa palabra es depende. Y es que esa proporción de 30-1 a favor de todo aquello que atenta con el sentido común medioambiental depende de si el análisis de dicha proporción se hace de manera gruesa o de manera más fina. Escuchad, porque puede que haya aún algo de esperanza en ese homínido africano que se extendió por todo el planeta hace ya miles de años y que es el Homo sapiens. Creo que va a ser interesante el ejercicio de relacionaros esta noticia con el tema del consumismo, pero claro está, ¿qué podría deciros yo si es interesante o no? Si quienes está ofreciendo esta receta podcastera
soy yo, a ver si os alimenta y a ver si os alegra un poco el paladar. ¿Qué voy a decir yo? ¿Y cómo puedo relacionaros el consumismo, el cómo, el qué, el cuánto, el dónde y el por qué de ese consumismo y de la importancia que tiene todo ello con esa proporción de 30-1 en favor de las inversiones destinadas en destruir la naturaleza? Bueno, hay que tener un poco de paciencia, pero vamos a seguir analizando la noticia para facilitar la digestión de todo esto. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es el organismo que ha llevado a cabo este estudio objeto del artículo y nos habla de que cada $30 que se invierten en el mundo que destruyen la naturaleza, solo $1 es destinado a soluciones basadas en la naturaleza. Quizás la proporción de 30-1 se entienda mejor así, y también se entenderá y contextualizará todo mejor si decimos que esas soluciones basadas en la naturaleza son procesos o acciones que se llevan a cabo para combatir o adaptarse a los efectos provocados por el cambio climático que se basan en la naturaleza. Y muy resumido, pero creo que resultará más gráfico explicar todo esto poniendo el siguiente ejemplo. En el mundo se gastan 30 veces más dineros en comprar toldos y sombrillas que en plantar un árbol para dar sombra. Es un ejemplo muy grotesco y vasto, lo sé, pero creo que así se entiende de maravilla, porque además y por desgracia es algo que se ve por todos lados. Una parte muy interesante de la noticia es que nos dice que el estudio de Naciones Unidas ha desgranado este gasto, estas inversiones, en iniciativa privada, es decir, llevada a cabo por empresas, y también lo separa de la iniciativa pública, inversiones llevadas a cabo por entidades públicas. Y precisamente es en esta diferenciación donde yo sitúo la clave del asunto, al menos en mi opinión, y desde luego es lo que me llamó la atención del artículo de Ana Tuñas Matilla. Pues bien, y entrando ya en lo sustancial, en la médula de todo esto y que ha merecido la mayor de mis atenciones, resulta que de esos $30 de gasto en inversiones destructoras del medio natural, el 90% de ellas provienen del sector privado, mientras que el 10% de esas inversiones destructoras de la naturaleza son atribuibles al sector público. En cuanto al único dólar que es invertido en soluciones basadas en la naturaleza, la proporción se invierte, siendo el sector público el responsable del 90% del gasto en ese sentido, y el sector privado representa el 10%. Es decir, que resonó poderosamente en mi cabeza generando un eco tremendo. Ya sé que todo depende, ya lo sabéis, y que esto que os voy a decir hay que cogerlo con pinzas, aunque la experiencia nos habla de que no, de que es muy parecido a lo que os voy a decir, pero creo que el patrón que podemos observar de esta manera de invertir por parte del sector privado frente al sector público es que el sector privado principalmente le importa 3 narices que la naturaleza, el medio ambiente, el medio natural se vaya al cuerno, siempre que este sector, cuyo único Dios, cuya única fe es el mercado, tenga pingües beneficios. Y pensad una cosa, así están las proporciones de gasto de inversiones 30-1, teniendo en cuenta que hay lugares en los que la legislación nacional o supranacional limita mucho el cómo hacer las cosas, intentando proteger un poco el medio ambiente. ¿Os imagináis qué ocurriría si ni tan siquiera existiesen esas regulaciones de protección medioambiental? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en Marte? 2 semanas. Mira esa mierda. ¿Qué significa eso? Los colonos marcianos veneran a Kuato. Creen que es George Washington. Acabemos con él. Nadie sabe quién es. Otra cosa de la que se habla en el informe de Naciones Unidas y que he podido leer en la noticia de F Verde es que para poder cumplir con todos los objetivos globales en materia de biodiversidad, clima y desertificación, que este último problema es muy importante y a veces se nos olvida, habría que aumentar por 2,5 la inversión en soluciones basadas en la naturaleza, al tiempo que dejar de gastar dinero en inversiones que lo único que hacen es destruir la trama de la vida. Si la inversión en soluciones basadas en la naturaleza se multiplicase por 2,5, se llegaría a los
572.000 millones de dólares de inversiones en la buena dirección para el año 2030. Esta cifra, vista así en frío, nos parece un número tan inabarcable que ni nos planteamos el comprender tan elevada cifra. Pero si lo contextualizamos, podemos decir que esos 572.000 millones de dólares suponen el 0,5% del Producto Interior Bruto mundial. ¿Sabéis cuánto se gastó Estados Unidos en 2024 solo en materia de defensa? Más de 900.000 millones de dólares. Solo en defensa. Solo un país. Creo que esta contextualización, este poner en perspectiva lo que habría que hacer para mejorar las cosas, nos da a entender, una vez más, que muchos de los problemas que acechan a día de hoy a la humanidad tienen solución. Sí, pero el problema no es por incapacidad. El problema es por deseo. No es por no poder, es por no querer. Este informe de Naciones Unidas, sobre el que está girando el tema de este capítulo, también hace un llamamiento en favor de lo que llama el gran giro por la naturaleza, que implicaría, mejor dicho, un cambio de paradigma en favor de integrar las soluciones basadas en la naturaleza en todos los ámbitos de la vida, en todos los sectores clave de la economía y la sociedad, aspectos estos que, al menos en mi opinión, son de pura lógica y deberían de ser la norma y no la excepción. Pero vivimos en el mundo que vivimos y estamos inmersos e inmersas en el sistema capitalista, turbocapitalista, en el que estamos todos y estamos todas. Y la observación de la realidad nos habla de otro patrón claro, y este es que siempre impera el beneficio de unos pocos frente al beneficio del colectivo. Esto es así, nos guste o no nos guste, pero lo cierto es que el sentido común nos dice que carece de todo, precisamente de todo sentido, el hecho de tirar piedras contra el tejado de nuestra casa. Y eso es lo que se está haciendo, porque gastar dinero en inversiones que atentan contra el medio natural, es eso exactamente, tirar piedras contra el tejado de nuestra casa común. Lo que pasa es que las sociedades modernas del norte global ya no solo tiran piedras contra el tejado, sino que en pos del beneficio económico, insisto una vez más, de unos pocos, están arrancando las ventanas, golpeando con violencia las paredes, quemando las cortinas del interior y desahuciando a los habitantes más desfavorecidos y desfavorecidas de esa casa común. Y es ahora cuando la pregunta es clara y obligatoria. ¿Y qué puedo hacer yo, que estoy aquí a mi bola, sintiéndome una pequeña hormiga en medio de la inmensidad del bosque? Puede que con esto sea igual de pesado que con la repetición casi machacona de las éticas permaculturales. Ya sabéis, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Pero soy un firme y gran creyente, insisto una vez más, del poder de lo minúsculo, de lo pequeño, de lo que nunca te dicen que puede cambiar las cosas por ser eso, minúsculo, pequeño, casi imperceptible. Y soy un firme defensor de ello porque la suma de muchos pocos hacen una masa grande y poderosa. Fijaos si esto es así, que las grandes corporaciones se gastan ingentes cantidades de dinero en publicidad para convencernos a todos y a todas de que consumamos sus productos. Esos grandes poderes económicos saben bien que la suma de muchos pocos crean un todo enorme que, en el caso de las multinacionales, este abstracto todo enorme se traduce en una gran cantidad de dinero gracias a ventas de productos y servicios. El problema es que por el hecho de que los grandes poderes económicos hayan entendido hace décadas esto, también han comprendido que nosotros y nosotras no podemos darnos cuenta de ello, porque imaginad que fuésemos conscientes de nuestras capacidades como sociedad consciente y responsable y no nos pudieran manejar a su antojo. Eso sería increíble, ¿no? ¿Y por qué no imaginarlo y dentro de nuestras capacidades llevarlo a cabo? ¿Utopía? Yo qué sé, llamadlo conciencia social. Bien, le agradezco la oportunidad que me da, señor Cromwell, al ser el mayor accionista de la compañía, de tomar la palabra. Señoras y señores, no estamos aquí para hablar de fantasía, sino de lo que es
pura y simple realidad. Y es que, llegados a este punto en el que hemos ido dando vueltas en torno a la noticia referida al informe de Naciones Unidas que nos alertaba sobre esa impúdica proporción de 30-1 en favor de las inversiones destructoras de la naturaleza y, por tanto, de la vida, creo que ha llegado el momento de ir dándoos paletadas de lo que me puede parecer a mí todo esto, si es que no os han valido las pinceladas que he ido dando aquí y allá, porque me ha dado para mucha reflexión este artículo. Y no solo quiero que esta segunda parte del capítulo sea una suerte de espacio de opinión que, la verdad, a nada que me hayáis escuchado un par de veces, ya podéis imaginar lo que me parece a mí todo lo relacionado con este informe. Más bien estoy pensando en empezar a pensar en alto mientras trato de entrelazar algunos aspectos que creo que pueden tener cierta relación con todo esto. Vamos a ver cómo me sale. Pues, para empezar, quiero hablaros de lo que inicialmente más llamó mi atención de todo esto sobre lo que estoy desarrollando el episodio. ¿Sería la proporción de 30-1 en favor de la destrucción natural? Pues lo triste es que no. Lo más penoso es que no me sorprende para nada esa brutal proporción. Es más, el estudio se basa en datos analizados del año 2024. Si este mismo estudio se hubiera hecho, qué sé yo, en el año 2000, por poner un ejemplo, la proporción puede que fuese aún peor. Pero la diferencia es que en el año 2000 teníamos aún cierta capacidad de maniobra, cierta esperanza de poder dar marcha atrás a todos los problemas ambientales que todos y todas conocemos. Teníamos cierta capacidad para llegar a revertir la situación. La realidad es que allá por el año 2024 ya no había esa ventana de oportunidad, por no hablar del 2026. Esto no quiere decir que debamos de dejarnos llevar y quemar hasta la última brizna de paja en pos de un beneficio económico o lo que sea. No. Ya hay científicos que hablan sin ningún problema de esto, de que el tiempo de cambiar nuestra manera de proceder para revertir todos los problemas ambientales ya pasó, que ahora lo que hay que hacer es una serie de acciones de mitigación y sobre todo adaptación a todo este desbarajuste medioambiental y climático que el ser humano ha creado. Y lo que yo creo es que lo primero que deberíamos de hacer es pedir perdón a todas las personas muy jóvenes que van a heredar un planeta hecho astillas por la mala cabeza de las generaciones anteriores, lo cual daría para hablar largo y tendido. Lo que más llamó mi atención de esta noticia es el claro patrón de la dirección que toman las inversiones del sector privado, es decir, empresas, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y podría decirse que era algo esperable el hecho de que sus intereses fueran en la línea de hacer cada vez más dinero, tener cada vez más beneficio, acumular en definitiva cada vez más poder. Pero de igual forma que era algo esperable, igualmente es algo que debería de ser vergonzoso por su parte, y más teniendo en cuenta la emergencia climática y ambiental en la que estamos inmersas todas las personas habidas y, por desgracia, las personas por haber de este planeta Tierra. Y claro, una reflexión que se me ocurre intentando hacer de abogado del diablo es decir que si las empresas, fondos de inversión, sector privado en general, optasen por tener inversiones más en línea de la protección de la trama de la vida, quizás sus beneficios se acortasen y por lo tanto muchas de esas personas jurídicas del sector privado, empresas, fondos de inversión, etcétera, etcétera, quizás no serían rentables y en última instancia deberían de, por aglutinar todo lo que podría pasar en una sola expresión, echar la trapa y cerrar el chiringuito. Y muchos y muchas defensoras a ultranza del sistema capitalista actual en el que estamos inmersas todas las personas podrían añadir a esta reflexión que acabo de hacer que si esto de que muchos elementos del sector privado echan la trapa por falta de viabilidad, entonces eso supondría un colapso del sistema económico y social en el que estamos. Pues en ese caso pienso yo, y os invito a que analicéis esta reflexión despacio, largo y tendido, entonces quizás, y solo quizás, el sistema económico capitalista actual
es un sistema absolutamente depredador de recursos y personas que, si no es capaz de metabolizar una enorme cantidad de recursos materiales y personales, es imposible que funcione, con lo que, para lograr que los engranajes del sistema actual sigan funcionando, la única manera es, precisamente, depredando por encima de las posibilidades del planeta, consumiendo recursos materiales y recursos humanos, presentes y futuros, por encima de lo que la madre naturaleza es capaz de reponer. Así que, en mi opinión, para que el mecanismo capitalista funcione, la manera es, pues, destruyendo absolutamente por completo la trama de la vida que lo soporta. ¿Sabéis esto cómo se llama en medicina? Esto se llama cáncer. Vemos que son tus Te deberes. vamos a cortar la polla. Estás matando a tu padre, Larry. Muy bien. Esto no va a ningún sitio. Bueno, pasemos al plan B. A lo mejor te interesa mirar por la ventana, Larry. El problema no es que los seres humanos seamos una plaga para la vida en la Tierra. No, ese no es el problema. El problema es el sistema económico y social que nos están imponiendo y por el que todo se está yendo al carajo. Yo soy un firme defensor de las personas, del poder que tenemos como colectivo e incluso cómo nuestras pequeñas acciones de carácter individual pueden crear un todo enorme. Ya lo he dicho muchas veces. Lo digo tantas veces que puede que se difumine un poco mis palabras, se difuminen, pero os pido que reflexionemos sobre ello, sobre la base del asunto, sobre las personas. Habréis escuchado muchas veces eso de que las personas somos una especie de plaga, ¿no? De que no tenemos remedio y que somos poco más que la muerte hecha especie. Podría decirse que tras analizar la noticia basada en ese informe de Naciones Unidas sobre el que ya hemos hablado un largo rato, eso de que las personas somos lo peor estaría más que justificado. Justificado en proporción 30:1 en concreto. Pero aquí me tenéis, defensor de lo imposible, intentando iluminar una sala a oscuras con la única ayuda de una vela, de las pequeñas además. ¿Por qué no centrar nuestra atención en ese 1 y no en el 30? Me explico. Creo que el discurso de que las personas somos poco más o menos que una plaga es una de las miles de estrategias de autodefensa que el sistema capitalista imperante tiene para, precisamente, defenderse. Y se defiende de lo que sabe esa bestia de 7 cabezas que puede hacerle daño. ¿No será que si cala en nuestra conciencia colectiva el hecho de que si las personas somos lo peor, puede que nos desmoralicemos y dejemos de creer en, precisamente, una de nuestras posibles salvaciones que no deja de ser el poder de la unión de las personas? ¿No creéis que todos esos discursos que echan por tierra la moral del ser humano están más que pensados y teledirigidos? ¿O acaso creéis que ese concepto llamado capitalismo está dirigido, o si se quiere, ordenado, por decenas de millones de personas? Sinceramente creo que no. Personalmente creo que el número de personas que, resumiendo lo que quiero decir, cortan el bacalao es realmente reducido. Los y las verdaderas barandas del sistema capitalista actual no creo que sean extraordinariamente numerosas. El tema es que lo que sí controlan es el poder a todos los niveles, salvo a niveles más bajos, más pequeños, más humildes. Y precisamente en esos niveles más humildes y más mundanos es en donde creo que debemos de centrar nuestra atención, en el 1 frente al 30. Sin caer en la ingenuidad y sabiendo que los poderes fácticos, políticos, mediáticos y económicos ejercen constantes presiones e influjos casi invisibles que, por ejemplo, dirigirán al común de los mortales en la dirección que más les convenga a los poderosos, verdaderamente creo que hay posibilidad de escapar al influjo del ojo de Sauron, y me permitiréis de nuevo la licencia de la Tierra Media. ¿O es que no vamos a poder nosotros y nosotras escoger más o menos nuestra manera de consumir? Y efectivamente, ya lo estoy relacionando todo con el consumismo, porque es que este sistema en el que nos movemos se basa en que nos convirtamos en consumidores,
en clientes. Y si no, fijaos en una cosa. Cuando yo era pequeño e incluso rapaz, cuando iba con mi abuelo en Tren a Boñar, mi pueblo, o incluso en el autobús, éramos pasajeros. Pero de repente todo eso cambió y empezamos todos y todas a ser consideradas clientes. Y al principio podía sonar muy rimbombante y nos podíamos creer muy importantes, pero verdaderamente creo que es mejor ser pasajero que cliente. Porque siendo cliente paso a ser una mercancía más. Y de igual forma, en los últimos años en España, y esto ya es algo que ocurre en decenas de países, cuando vamos a la sanidad pública, al menos de momento, seguimos siendo a duras penas pacientes, pero estamos a puntito de convertirnos en clientes, y será en ese momento cuando uno de los últimos diques de contención del estado del bienestar se derrumbe, y todas y todos seremos clientes, seremos mercancía, aún más mercancía. Por eso, una de las acciones más revolucionarias que a día de hoy se puede hacer es no consumir, reparar las cosas, reutilizar, prestar lo que no nos haga falta en ese momento, ayudar a los demás por el simple hecho de beneficiar a una tercera persona, hacer huerto y obtener nuestros propios alimentos con la única transacción de nuestro esfuerzo y cariño, bajar en gran medida nuestras revoluciones. Ante este decrecentista discurso que os estoy planteando, una de las argumentaciones más típicas en defensa del actual sistema y a modo de ataque frontal a esta bajada de revoluciones es decir que si hacemos esto, que yo ahora mismo os estoy planteando, vamos directos a vivir poco más o menos que como cazadores-recolectores y no amigos y amigas. Nadie está abogando por eso. Hace poco ya hablamos de la ética aristotélica que hablaba de que la virtud está en el punto medio. Y nuevamente Aristóteles creo que tenía razón, aunque una vez más voy a hacerle un apunte al filósofo griego. En el punto medio, sí, pero más del lado del 1 que del 30 de la proporción. Más bien creo que habría al menos que mirar en la dirección de los cazadores-recolectores, es mejor mirar de ese lado que no de los magnates opulentos cegados por el sol del capitalismo, la verdad. Y es que una de las razones de todo eso de que el mercado se regula solo y de que cuanto más mejor y de que el capitalismo es un sistema que solo trae que riqueza al mundo y de esa fiebre por tener más y más crecimiento del Producto Interior Bruto, una de las razones de todo eso es que la riqueza, en la forma que sea, acabará llegando casi por decantación a todos los rincones del planeta. La realidad es, para toda persona que tenga un mínimo de amplitud de miras, que esa supuesta decantación de la riqueza no es real. Y no llega a todo el mundo. Lo que llega a chorros, sobre todo en dirección a los más desfavorecidos y desfavorecidas, que por regla general el sistema suele olvidar cuando no silenciar, lo que llega son los desechos de la metabolización de los recursos en forma de contaminación, de guerras, de desigualdad social, problemas ambientales, problemas de vivienda, de reparto de la riqueza, de un montón de cosas que no son lo que se podría entender como algo bueno para la sociedad. Porque doy por sentado que lo que pretendemos, si queremos tener un mundo mejor, pasa por tener una sociedad cada vez más igualitaria, cada vez menos desigual, con cada vez unos ecosistemas más regenerados y sanos, ¿no? Eso es lo que tendría que ser un mundo mejor, ¿no? Pues ahora os planteo una pregunta. ¿El sistema capitalista actual trae de la mano un mundo mejor? La respuesta es un rotundo no. Pues entonces, ¿por qué perseverar en el error y no intentamos buscar alternativas? Puede que una respuesta a esta pregunta que lanzo al aire sea el hecho de que quizás y solo quizás queramos que desde las altas instituciones nos lo arreglen y nos muestren el camino de ese mundo nuevo que debería de ser mejor. Pero creo que el planteamiento es a la inversa. Creo que somos nosotros y nosotras desde aquí abajo los que deberíamos demostrar el camino a los de ahí arriba, porque los que están en la cima de la pirámide
no van a querer bajarse de la cúspide en la que son los faraones, los semidioses del mundo moderno. De ahí no van a querer bajarse jamás. La solución pasa porque desde lo más pequeño vayamos buscando alternativas al sistema. Que cada vez que decidamos no consumir algo, sea nuestra pequeña victoria. Que cada vez que nos hagamos una ensalada con verduras de nuestra huerta, sea nuestra pequeña victoria. Que cada vez que rechacemos un seguro privado de salud para seguir siendo pacientes y no clientes, sea nuestra pequeña victoria. Que cada vez que ofrezcamos y demos nuestra ayuda a una persona por el mero hecho de ayudar, sea nuestra pequeña victoria. Y poco a poco, pequeña victoria tras pequeña victoria, ¿por qué no pensar que podemos llegar a crear un patrón? Un patrón que quede al margen, sí, al margen de un sistema que no funciona. Un patrón que esté dentro del cuidado del planeta, del cuidado de las personas y del reparto justo. Un patrón que esté más del lado del 1 que del 30.